Hola queridos estudiantes, comenzamos la clase correspondiente a la semana del 15 al 19 de junio. Esta vez iniciaremos con una nueva unidad llamada Ecología. En esta aprenderás los niveles ecológicos, los tipos de interacciones biológicas, ecosistemas en Chile, la degradación del ecosistema y los mecanismos preventivos hacia un desarrollo sustentable. Antes de ir directamente con la clase, les señalaré la definición de ecología porque es así como se llama esta nueva unidad. El término ecología es relativamente reciente, empezó a utilizarse a mediados del siglo XIX y es en 1869 cuando Ernest Haeckel define el término ecología como todas las relaciones de los seres vivos con su medio ambiente orgánico e inorgánico. Ya en 1963, Odum nos dice que la ecología es una disciplina independiente que integra el cuerpo, el entorno físico y los seres humanos. La ecología entonces pasa a ser una ciencia porque integra aplicaciones prácticas de otras áreas, como la paleontología, geología, geografía, fisiología, zoología, botánica y demografía. Es decir, la ecología ya no es simplemente una asignatura más, sino que pasa a ser una ciencia porque saca un poco de cada una de estas otras áreas y es así como se convierte en una ciencia de estudio. Los enfoques que tiene la ecología son tres. Tiene tres enfoques de estudio. El primero es el funcional, y en este se estudian las relaciones dentro de los ecosistemas, identificando y analizando los problemas dentro de las comunidades y poblaciones. El segundo enfoque es el evolutivo. En este se estudian las razones por las cuales la selección natural ha favorecido a ciertas adaptaciones que han originado a los organismos actuales. Finalmente, el enfoque descriptivo nos indica los grupos de vegetación y animales del planeta con sus relaciones entre sí. Entonces, la ecología es la ciencia que se ocupa del estudio de las interacciones entre los organismos y su ambiente. Ahora que ya tenemos una idea de qué es la ecología, vamos con nuestra clase. El título de la clase es ¿Cuáles son los niveles ecológicos? Y el objetivo es describir los niveles de organización ecológica. ¿Cuáles son los niveles de organización de los seres vivos? La materia está organizada en sistemas ordenados de forma jerárquica y según su nivel de complejidad. A partir de esto, los seres vivos se organizan de tres formas: la organización química, biológica y ecológica. La organización química está formada por todas las unidades que componen la materia, por ejemplo, el átomo, molécula, organelo. Si no recuerda la definición de estos conceptos, no se preocupe porque estarán en la guía de actividades. La organización biológica está formada por las diferentes estructuras que organizan a los seres vivos. Aquí tenemos, por ejemplo, a la célula, el tejido, órgano, sistema y organismo. Finalmente, en la organización ecológica está formada por las relaciones que se establecen entre los seres vivos y su entorno. Acá entonces tenemos a los organismos, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Entonces, ahora vamos a definir estos niveles de organización ecológica que serían organismo, población, comunidad y ecosistema. Vamos con el primero. El primer nivel de organización ecológica son los organismos. Se considera organismo o individuo a todo ser vivo integrado por sistemas de órganos que actúan en él de una forma coordinada. Los organismos también pueden ser unicelulares si están compuestos de una célula, y aquí de ejemplo les puse el paramecio, o también pueden ser pluricelulares si están compuestos de dos o más células, como por ejemplo la araucaria y el caraus. Es importante que cada organismo habite un lugar determinado, siendo el hábitat el lugar físico que ocupa la especie dentro de la comunidad, siendo este amplio o reducido. Es importante hacer la diferencia entre hábitat y ambiente. El ambiente se define como el sistema natural o transformado en el que vive la humanidad con todos los aspectos sociales y biofísicos. Los organismos también tienen propiedades.
Entre ellas, la número 1 nos dice que poseen una organización compleja. Esto quiere decir que en ellos existen células, órganos y sistemas que permiten su adecuado funcionamiento. Entre las propiedades de los organismos también se especifica que ellos tienen movimiento, que se pueden desplazar, y en el caso de las plantas pueden orientarse a partir de la luz solar. Los organismos también crecen y se adaptan. Poseen metabolismo. El metabolismo quiere decir el conjunto de reacciones bioquímicas para obtener o intercambiar materia y energía. Los organismos también son irritables. Esto quiere decir que son capaces de responder ante ciertos estímulos. Nosotros respondemos a los estímulos gracias a nuestros sentidos. Los organismos también se reproducen, y esto es importante porque así obtenemos nuevas especies. Recuerde que especies se define como los organismos que comparten características y similitudes y que en un ambiente natural pueden reconocerse, reproducirse, dando origen a una descendencia fértil. Finalmente, entre las propiedades de los organismos tenemos la homeostasis, y esto es la capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios que pueden existir en su entorno. El siguiente nivel es la población. La población es el conjunto de organismos de la misma especie que se desarrolla en un lugar y tiempo determinado. En la imagen aparece una población de pingüinos del Parque Pingüino Rey en Tierra del Fuego. Si observamos también en ella, podemos notar que las poblaciones poseen estructuras semejantes. Tienen requerimientos similares como el suelo, temperatura, humedad. Pero además de esto, son capaces de reproducirse entre sí. Los ecólogos en las poblaciones estudian cómo se distribuyen, cuál es su abundancia y los factores que hacen que éstas crezcan o disminuyan. El siguiente nivel ecológico son las comunidades. Las comunidades son el conjunto de poblaciones de diferentes especies que viven en un mismo hábitat y tiempo, estableciendo interacciones entre sí. Las comunidades entonces están compuestas por los factores bióticos. Estos son los componentes vivos, como las plantas, microorganismos, animales y hongos. La función que una especie desempeña en la comunidad se conoce como nicho ecológico. Además de esto, las especies pueden ser dominantes cuando están en una mayor cantidad o pueden ser especies claves. Las especies claves son aquellas que ejercen control sobre la estructura de la comunidad y no necesariamente están en gran cantidad. Aquí en la diapositiva les puse de ejemplo una comunidad en donde tenemos una población de nutrias de mar, una población de erizos y de algas marinas llamadas kelp. En este ejemplo les puedo dar a conocer cómo se reconoce a una especie clave. Las nutrias de mar se alimentan de los erizos y los erizos a su vez se alimentan de esta alga marina. Esto se dice que está en equilibrio. ¿Qué pasa? Debido a la caza indiscriminada de nutrias, ellas comenzaron a extinguirse en esta comunidad. Por lo tanto, los erizos comenzaron a aumentar. Si hay muchos erizos, las algas son mayormente consumidas, por lo tanto, la población de algas disminuyó. Esto fue tanto que incluso se extinguieron estas poblaciones de algas marinas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en esta comunidad la especie clave eran las nutrias de mar, porque ellas regulaban el número de especies en esta comunidad. El nivel ecológico llamado ecosistema está formado por la interacción de los factores bióticos o biocenosis más los componentes abióticos o biótopo. La biocenosis es el conjunto de especies biológicas y las relaciones que se establecen entre ellas en un espacio llamado biótopo, como aparece aquí en la imagen. El biótopo es el conjunto de factores abióticos
pudiendo ser fenómenos físicos como la presión atmosférica, lluvia, aire, suelo, o también fenómenos químicos como los componentes de las rocas, minerales y salinidad del agua. Es decir, cuando hablamos ahora del ecosistema, debemos considerar tanto los seres vivos o biocenosis como los factores abióticos o biótopo, que serían, por ejemplo, las precipitaciones, temperatura y suelo. Los ecosistemas también se pueden clasificar de tres formas: los ecosistemas terrestres, acuáticos y mixtos. Cuando hablamos de ecosistemas acuáticos, hacemos referencia a que los organismos vivos se desarrollan e interactúan en el agua, pudiendo ser los océanos, lagos o ríos. Cuando hablamos de los ecosistemas terrestres, también se les conoce como biomas. Aquí voy a marcar biomas. En este caso, en este tipo de ecosistemas, los organismos vivos se desarrollan e interactúan sobre la superficie de la Tierra, como por ejemplo matorrales, bosques, selvas y desiertos. Finalmente, en el ecosistema mixto, los organismos vivos se desarrollan e interactúan en zonas donde se limita el agua con la tierra, como por ejemplo las costas y los humedales. Finalmente, el último nivel ecológico es la biosfera. Este es el nivel más amplio que integra todos los otros niveles ya vistos y además se incluyen todos los componentes de la hidrosfera, atmósfera y litosfera. Vamos entonces con la síntesis de la clase. Aquí en la imagen aparece una araucaria. Esto sería un organismo. Los organismos son individuos integrados por sistemas de órganos que actúan en él de forma coordinada, teniendo un hábitat determinado. Recuerde que los organismos pueden ser uni- o pluricelulares. Si ahora esta araucaria no está sola, sino más bien son un conjunto de individuos, pasamos al nivel ecológico llamado población. La población entonces sería el conjunto de individuos de la misma especie que habita un lugar y tiempo determinado. El siguiente nivel sería que esa población no esté sola, sino que esté con otras más. Esto sería una comunidad. La comunidad se define como el conjunto de poblaciones de diferentes especies que viven en un mismo hábitat y tiempo, estableciendo entre ellos interacciones. Si avanzamos en el nivel ecológico, tenemos que estas comunidades, si les sumamos los factores abióticos, conformamos el ecosistema. El ecosistema comprende a todos los seres vivos de un área más los factores abióticos en ellas. Recuerde que los factores bióticos se conocen como biocenosis, que serían todos estos seres vivos interactuando entre sí, más los factores abióticos o biótopos, que serían todos estos fenómenos físicos o químicos, como rocas, agua, suelo, lluvia, nubes, etc. Con esto, chicos, terminamos la clase de esta semana y recuerden que en la guía estarán sus actividades. Que estén muy bien.